hace algún tiempo en un restaurante de cuyo nombre no merece la pena acordarse, se produjo uno de los mayores escándalos de los últimos años. Un veterinario había ido a cenar a ese lugar y descubrió que estaban dando gato por liebre. O para ser más exactos, no existían las famosas reseñas en internet, pero lo que tuvo que enfrentar el restaurante fue algo mucho más serio, mucho más severo que una mala crítica en TripAdvisor. Recibieron una denuncia y después de un proceloso proceso judicial tuvieron que cerrar. No fue la primera ni será la última vez que alguien pretende hacer pasar lo que no es, que alguien pretende hacerse pasar por quien no es. Este es precisamente el tema del que nos está hablando Pablo en el tercer capítulo de la epístola a los Filipenses. Después de haber propuesto el modelo perfecto a los creyentes allí, el modelo que todos deberíamos considerar, el modelo que todos deberíamos imitar, nos va a ofrecer a continuación algunos ejemplos de creyentes fieles porque siguen ese modelo. Pablo sigue ese modelo, Timoteo sigue ese modelo, Epafrodito sigue ese modelo, pero tristemente en la iglesia, en cualquier iglesia, igual que sucedía con este restaurante, también hay quien pretende presentarse como lo que no es. No todos son buenos modelos. No todos son lo que dicen ser. Os invito a abrir vuestras Biblias a Filipenses 3 y estaremos meditando específicamente en el versículo 3, pero vamos a comenzar nuestra lectura en el comienzo de este capítulo. Filipenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Hasta aquí nuestra lectura en esta noche. Pablo está exhortando a los filipenses a prestar atención. Pablo está insistiendo a sus lectores en la necesidad de tener cuidado, porque en la iglesia, en cualquier iglesia, no todos son buenos modelos, ni todos resultan ser lo que dicen ser. Y la vez pasada veíamos cómo hemos de tener cuidado. Cuidado con aquellos que presentándose como los más fervientes, los más activos, en realidad no guardan los preceptos de las Escrituras. Y no guardan los preceptos de las Escrituras porque por mucho que digan experimentar la presencia de Dios, no temen a Dios, no temen al Dios de las Escrituras. Cuidado con aquellos que presentándose como auténticos siervos de Dios, esforzados siervos de Dios, en realidad son manipuladores y lo que dicen y cómo lo dicen no está orientado a la gloria de Dios, sino a elevar su propia persona. Cuidado con aquellos que presentándose como ejemplos morales, como personas rigurosas, minuciosas, cuidadosas, en realidad son legalistas. No están pretendiendo honrar al Señor con sus demandas, sino más bien están tratando de engrosar su orgullo, de elevarse por medio de medios que parecen muy espirituales, pero en realidad son carnales. Y esto no siempre es sencillo de detectar, no siempre es fácil de identificar. Decía Leonard Ravenhill que existen tres tipos de personas. Lo que una persona piensa que es,
lo que otros piensan que uno es y lo que Dios piensa que uno es. Y yo añadiría una cuarta persona, y es lo que uno quisiera que los demás y aun que Dios piensen que uno es. De ahí la insistencia, de ahí la advertencia a tener cuidado, a prestar atención a todos aquellos que bajo un aspecto religioso, bajo un disfraz de devoción, a todos aquellos que aún participando de las reuniones, aún queriendo contar con más espacio en las reuniones, no están siguiendo el ejemplo de Cristo. No están siendo obedientes a la palabra de Cristo. Y no pueden ser, por tanto, un ejemplo para los que forman parte del cuerpo de Cristo. Porque si eso sucediera, sería solamente cuestión de tiempo, igual que sucede con esos edificios que tomó tanto y tanto esfuerzo construirlos, pero que son demolidos en apenas unos segundos. Así caerá esa congregación que no está siendo cuidadosa en identificar a los falsos. Así caerá esa iglesia, así se vendrá abajo esa obra que tomó tanto tiempo en construirse, tanto esfuerzo, tanto sudor, tantas lágrimas, pero que en el momento en el que estos falsos desplieguen sus alas y sus artes, en el momento en el que estos falsos ocupen posiciones, la mecha se prendió, solo es cuestión de tiempo, antes o después, todo saltará por los aires. Por eso el apóstol insiste y dice esto de: a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué importante es que nosotros, siendo una congregación tan joven, y no porque todos seamos jóvenes, sino porque como congregación hace poco que estamos aquí, tengamos estas verdades bien presentes. Porque, como se dice con respecto a otras figuras y personajes, a verlos haylos, los falsos existen, los hemos visto, los estamos viendo, y si el Señor no regresa antes, los tendremos que ver. Que el Señor nos ayude a mantener la guardia, a no dejarnos seducir por las apariencias, a no dejarnos impresionar por las ideas, por las sonrisas o por las lágrimas, por los discursos o por las experiencias que algunos dicen estar disfrutando. Que mantengamos nuestra mirada en Cristo, que mantengamos nuestra lealtad con Cristo, porque Él es nuestro estándar, Él es nuestra regla, Él es nuestro Señor y nuestro modelo. Pero el pasaje continúa y en el versículo 3, como contraste a estos falsos infiltrados, al lado opuesto de la mesa nos encontramos con lo que Pablo llama la verdadera circuncisión. Por un lado están la falsa circuncisión, que está compuesta, a la que pertenecen los que parecen pero no son, los que aparentan pero no son, pero ahora Pablo va a hablarnos de una circuncisión distinta, la buena, la verdadera, la circuncisión con mayúsculas. De hecho, en el original no aparece la palabra verdadera, esa es una adición del editor, del traductor, por eso aparece en cursiva, pero esa es la idea que tiene Pablo, por eso la contrasta con la que es falsa. Esta es la verdadera, esta no es fingida, esta no es forzada, esta es la circuncisión espiritual, podríamos decir, la que procede de Dios, no la que un hombre emula, no la que un hombre trata de presentar, trata de dibujar, trata de manipular, sino la que es resultado de la obra de Dios en esa persona. Esto es lo que confirma que uno es un legítimo discípulo de Jesucristo. Esto es lo que certifica que uno está siguiendo el modelo de Cristo. Esto es lo que garantiza que uno está en condiciones de ser un ejemplo de Cristo también para otros. Y esto es lo que la iglesia, lo que cualquier iglesia necesita para prosperar,
para avanzar, para crecer en conformidad con Cristo. Mantener la guardia es importante, pero no es suficiente. Necesitamos defender el fuerte, pero necesitamos avanzar líneas también. Necesitamos protegernos de lo que nos merma, de lo que nos empobrece espiritualmente, pero necesitamos procurarnos de aquello que nos fortalece también, de aquello que nos alimenta y que nos enriquece espiritualmente. Y esto es de lo que el apóstol Pablo nos va a hablar en este versículo 3. Un pequeño paréntesis aquí. Del mismo modo que la palabra de Dios nos ofrece las herramientas para identificar lo que caracteriza a los falsos, es la palabra de Dios la que nos provee de las herramientas para identificar a los que genuinamente siguen al Señor. No son las impresiones, no son las intenciones, no lo hacemos a ojo de buen cubero, no es la experiencia, no es el instinto, no es un a mí me parece, no es a mí me da la sensación, es la palabra de Dios la que nos orienta. Es la palabra de Dios la que delimita lo que es conforme a la voluntad de Dios y lo que es contrario a la voluntad de Dios. Lo que cae bajo la planificación de Dios y lo que se sale de la previsión de Dios para con su iglesia. Por eso damos gracias a Dios por su palabra. Por eso nos dedicamos a ella, la estudiamos, la meditamos y, por supuesto, nos hemos propuesto el obedecerla también. Volviendo a nuestro texto, sabemos que la circuncisión era una señal externa por medio de la cual, desde el 8º día de vida, en el caso del varón, se iba a dejar constancia que ese bebé pertenecía a un pueblo, que ese bebé formaba parte de un pueblo y se acogía a un pacto. Pero no es una marca externa, dice la Escritura, la que garantiza nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. Hemos visto que eso es fácil de imitar, fácil de lograr, fácil de reproducir. Pero la primera señal de lo que el apóstol llama la circuncisión con mayúsculas, la verdadera circuncisión, no es otra cosa que la actividad del creyente. La actividad del creyente, versículo 3, dice ahí, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios. Estoy leyendo desde la versión de la Biblia de las Américas, pero la Reina Valera dice que servimos, que servimos. En la Biblia hay varias palabras que se emplean para hablar del servicio, pero la que Pablo ha escogido aquí tiene un sentido muy particular. El término se utiliza en el original en un contexto para referirse a una actividad que los sacerdotes llevaban a cabo. Los judíos conocían bien todo lo que implicaba, todo lo que conllevaba servir en el templo, todo el trabajo que suponía preparar y sacar adelante sus reuniones, sus ritos, sus liturgias. Y muchas veces se utiliza este verbo servir para referirse específicamente a este tipo de trabajo en el templo, en el contexto de las reuniones, de los servicios sagrados. Se trata, entre comillas, de un servicio sagrado, pero no por las razones que ellos podrían imaginar, sino por quién es el que capacita, dice Pablo, porque el texto señala que es el Espíritu Santo el que nos capacita para llevar a cabo este tipo de servicio. Es el Espíritu Santo el que nos cualifica para llevar este tipo de servicio adelante. Y esto es importante, porque en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús confirma que Dios
solamente acepta este tipo de servicio, este tipo de dedicación, este tipo de aproximación a su persona, una aproximación que ha de llevarse a cabo en espíritu y en verdad, una aproximación que es fruto de un corazón convertido, regenerado, guiado por el Espíritu de Dios, modelado y modulado por el Espíritu de Dios. Y no importa el tipo de servicio al Señor del que estemos hablando, ya sea más público o más privado, ya sea más visible o menos visible. Como dice el apóstol Pedro en su primera epístola, el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo, ya sea lo que hagamos para el Señor y en nombre del Señor, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. Y el texto añade a continuación, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Es por eso que la Iglesia no puede externalizar servicios. Las empresas externalizan servicios constantemente, continuamente contratan a personal que en realidad no forma parte de la plantilla, porque van a hacer la tarea más rápido, más barato y algunos dirían hasta mejor. Pero la Iglesia de Cristo no puede externalizar sus servicios, porque solamente los creyentes han sido comisionados, han sido cualificados, han sido capacitados para llevar a cabo una tarea que siempre es espiritual, porque su objetivo siempre es espiritual. La capacidad es espiritual, el Espíritu Santo es el que capacita, porque la finalidad es espiritual. Insisto en esto porque resulta de verdadera importancia darnos cuenta de que no se está hablando aquí simplemente de llevar a cabo buenas obras o de hacer cosas para el beneficio de la sociedad o aún del prójimo, de un hermano en Cristo. Hablamos del servicio en el contexto de la iglesia local. Y eso es algo que solamente pertenece a los creyentes. Es la responsabilidad y el privilegio de los que verdaderamente han nacido de nuevo y forman parte de una congregación local, el poder servir, el poder dedicarse, el poder esforzarse para llevar a cabo la obra del ministerio, para que Cristo sea más visible. Ese es el fin del servicio, para que Cristo sea más notable a través de nosotros, más accesible a través de su cuerpo, para que le representemos mejor, para que le proyectemos mejor como Iglesia de Cristo. Esto es lo que nos enseña el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Ese es el fin del servicio cristiano. Por eso se trata de una obra espiritual. Por eso es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos cualifica, el que nos permite alcanzar esta finalidad. Esta es la primera de las señales para identificar quiénes forman parte de la verdadera circuncisión, quiénes pertenecen al Señor, quiénes están siguiendo genuinamente al Señor. Los creyentes verdaderos, los creyentes genuinos quieren servir, anhelan servir con el poder que el Espíritu nos proporciona, con el gozo que el Espíritu nos proporciona, con el celo y la devoción por Cristo que el Espíritu nos proporciona. Servir en el Espíritu, no simplemente deseando pasarles a otro el marrón cuando tenga la oportunidad. Servir en el Espíritu, no simplemente pensando en conseguir un reemplazo lo antes posible, a ver si ya me libro de esto que es una lata. Servir en el Espíritu es una marca, una señal de un creyente genuino, no porque estamos interesados en hacernos un nombre, sino porque deseamos honrar al nombre de nuestro Señor. Servir en el Espíritu, no simplemente involucrados hasta que surge un plan mejor.
servir en el Espíritu, agradecidos por el privilegio que tenemos de colaborar en la obra del Señor. Como dice Pablo, que Él me haya considerado digno a mí de servirle a Él. Esto no tiene parangón, esto no tiene explicación, esto no tiene comparación. Servir en el Espíritu, convencidos de que fuimos salvos de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es la primera señal de un verdadero creyente. Pero hay una segunda señal, una segunda marca. Podemos cerciorarnos, podemos confirmar que estamos ante un verdadero hijo de Dios, no solo por la actividad de esta persona, servir al Señor, un servicio espiritual, sino también, en segundo lugar, por la admiración del creyente. La actividad del creyente es la primera señal, la admiración del creyente es la segunda señal. Versículo 3 dice ahí, nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos, que servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Esto no deja de ser llamativo. Esto no deja de resultar llamativo, porque es justamente lo contrario a lo que sucedía con los falsos de los que nos hablaban en el versículo anterior. Frente a ese despliegue y esas estrategias de los falsos que siempre están apuntando hacia ellos, que siempre están señalando hacia ellos, que siempre viven obsesionados con lo que tiene que ver con ellos, con lo que saben ellos, con lo que pueden aportar ellos, la palabra de Dios insiste en que una señal, una marca de la verdadera circuncisión, de la verdadera conversión, tiene que ver con la admiración de otro, del otro, de Jesucristo. Cuando venimos a Cristo, dejamos de ser el centro del universo, porque entendemos que hay un único Señor del universo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Cristo, uno deja de ser la medida de todas las cosas y Cristo pasa a ser ese estándar con el que medimos todas las demás cosas. Nosotros menguamos, sí, pero Él necesariamente crece. No puede ser de otra forma, porque ese mismo Espíritu Santo que nos capacita para servir a Cristo es el mismo Espíritu Santo que nos capacita para seguir a Cristo, para admirar a Cristo. Por eso, desde el mismo momento de nuestra conversión, Él es nuestra gloria. Él es nuestro gozo, Él es nuestro todo. Y como dice Pablo en el capítulo 1 de esta misma epístola, vivir Cristo, morir Cristo. Y no tiene que añadir nada más, porque Cristo lo es todo en todo. Y como le encanta decir al doctor Carballosa, Él es el centro y todo el vértice de la circunferencia. Nada nos motiva más que Él. Nada nos anima más que Él. Nada importa más que Él. Nada pesa más que Él. Y estaríamos locos, dice Pablo, seríamos unos dementes si tratásemos de competir con Él. Si tratásemos de compararnos con Él o de prescindir de Él. Por eso el apóstol añade, no poniendo nuestra confianza en la carne. Carne entendida como nuestra propia naturaleza, esa de la que Cristo nos ha tenido que liberar, esa de la que Cristo nos ha tenido que rescatar. La ciudad de Londres está rodeada por el famoso río Támesis. Este río mide 346 kilómetros de largo. Y para atravesarlo, los ciudadanos, los vecinos de la capital del Reino Unido, por muchos años solamente contaban con un puente, el famoso puente de Londres.
no fueron demasiado originales a la hora de ponerle el nombre. Construido en la época romana, unos 50 años antes de Cristo, este fue el único puente que atravesaba o que permitía atravesar el río Támesis por casi 1900 años. De manera que a lo largo de la historia de la ciudad, si uno quería cruzar al otro lado, el puente de Londres era la única opción. Hoy existen como 10 nuevos puentes, pero imagínate lo ridículo que sería en aquel momento, durante 1900 años, tratar de llegar al otro lado prescindiendo del único puente posible. Bueno, mucho más ridículo resulta intentar servir a Dios aparte del Espíritu de Dios o intentar glorificar a Dios aparte de su Hijo Jesucristo. Y no es esto porque Pablo no fuese un hombre talentoso, virtuoso, esforzado. No es que él no tenía una posición en el mundo. No es que él no contaba con prestigio. No es que él no tenía nada que ofrecer. En los versículos del 4 al 7 nos va a presentar todo su currículum. Pero él sabe, como cualquier creyente genuino, que solamente hay uno que merece nuestro reconocimiento. Porque solamente hay uno que ha ganado nuestra salvación. A Él sea la gloria en la iglesia, dice Efesios capítulo 3. A Él sea la gloria en mi vida, dice cualquier creyente. En mi levantarme y en mi sentarme. En mi hablar y en mi silencio. En mi obrar o en mi simplemente observar. Gloria a Jesucristo, no poniendo nuestra confianza en la carne. Que no nos den gato por liebre. No pretendamos nosotros tampoco comer gato en lugar de liebre. Es a servir al Señor a lo que se dedica un verdadero creyente, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es a glorificar al Señor a lo que aspira un verdadero creyente, porque solamente hay uno que se la merece toda. Yo te pregunto en esta noche, ¿es esto lo que te caracteriza a ti? ¿Es esto lo que otros ven en ti? ¿Servicio y admiración por Cristo? ¿Es esto lo que el Señor observa en ti? Que Él tenga misericordia y nos ayude a crecer en estas áreas, pero también que Él permita que a la hora de identificar o valorar lo que otros hacen, este sea el estándar, esta sea la rúbrica que utilizamos y no otros elementos que no están presentes en la Escritura. Eso nos ayudará no solamente a defender el fuerte, sino también a avanzar las líneas hasta seguir creciendo y expandiendo el Evangelio en medio de nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. ¿Cuánto aprendemos de ella? ¿Cuánta profundidad encontramos en ella? ¿Cómo tú la usas para orientarnos? ¿Cómo tú la usas para asesorarnos? Y ahora nos toca a nosotros el responder adecuadamente, siendo diligentes en obedecer, siendo obedientes en lo que a estas verdades se refiere. Gracias por la oportunidad de servirte. Gracias, Señor, por haber abierto nuestra vista y nuestro entendimiento al punto de reconocer que solamente tú mereces toda nuestra adoración. Te pedimos, oh Dios, que podamos ser decididos, constantes, sirviendo al Señor y elevando su nombre por medio de vidas que honran a Cristo. Pedimos esto para nosotros y para otros, que este sea el obrar de tu iglesia aquí, que esta sea la marca, que estas sean las marcas que caracterizan a tu iglesia aquí. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.